4 y 5 minutos. Luis, ahora sí tiene, ya tiene broma, no soy yo. Bueno, estamos ya aquí con el precandidato a la presidencia de la República, mi amigo, nosotros somos amigos hace muchos años. Jesús Cabezas es economista. No hemos conversado en muchos días Jesús y yo, así que lo que le pregunte es espontáneo. Mi pregunta no es interesada y mucho menos maligna, porque hay preguntas que en estos días estaba aquí mi amigo César Pérez Vivas y casualmente llega otro precandidato, un gran amigo mío también. Y Pérez Viva pensaba que eso estaba planificado, no, en absoluto. Fue un programa muy activo, muy vivo, porque Pérez Viva es un hombre político muy importante, Manuel Isidro Molina es un profesional muy importante, y los tres aquí debatimos, pero tuve la sensación, después me lo confirmó, de que pareciera que estuviera preparado el programa. No fue así, igual sucede conmigo. Bienvenido, hermano, saluda al pueblo de Venezuela. Oye, gracias, el gran tocayo Jesús Rafael Zulbarán. Complacido de estar acá en tu programa. De verdad que me motiva mucho porque este programa es bastante oído y tiene mucha audiencia. Y eso es positivo. Tan positivo es que mucha gente te ve en ti una persona muy capaz, no solamente para ser locutor o dirigir un programa de radio, sino también para asumir una responsabilidad ante el país. Y me acuerdo que tú fuiste hasta constituyentista. Soy constituyentista ¿Eres? mientras exista la Constitución. Mientras exista. Yo recuerdo que yo estudié leyes en la Central y los profesores más conspicuos que habían en Venezuela en ese momento, en los años 70 al 77, decían, vamos a ver qué quiso decir el constituyente. ¿Qué quiere decir el constituyente del 61? Perfecto. O sea que mientras exista este texto constitucional, que tiene en letras de oro y moldeadas mi nombre, aquí está, mira, está más grande, entre 147, yo estoy de tercerito aquí, mira aquí, Sí, después del presidente. Entonces, mientras esto exista, yo soy constituyente. Lo que pasa es que muchos abogados incluso no conocen el contenido de la palabra constituyente. Exacto. Te ruego me perdones por interrumpirte. Bueno, sí, gracias por invitarme. Esta es una oportunidad que tú me das para yo dirigirme a tu audiencia y a Venezuela. Y bueno, y presentar el proyecto de país que nosotros hemos venido promocionando, el de la Venezuela posible y necesaria, eficiente, productiva, con calidad de vida, que genera responsabilidad de los ciudadanos ante el empoderamiento ciudadano para asumir sus riendas de los destinos del país. Y en ese sentido, pues, el Frente de Entendimiento Nacional hemos hecho varias reuniones, somos un movimiento de la sociedad civil organizada, donde hemos hecho congresos para debatir sobre la realidad del país, no solamente el diagnóstico, sino también haciendo propuestas, soluciones ante la grave crisis del hambre, la miseria, la pobreza, el desempleo, el alto costo de la vida, la hiperinflación, el problema de la corrupción, el problema de la institucionalidad en Venezuela, la falta de autonomía, la falta de liderazgo, el vacío de poder que hay en Venezuela. Si tú te pones a ver, nosotros hemos conversado con mucha gente, de todos los niveles que representan la sociedad venezolana, y no saben cuál es la posición en donde estamos políticamente. No se sabe si esto es una democracia, si esto es una autocracia, si esto es un gobierno de facto, si es un gobierno que, como lo califica el resto del mundo, las organizaciones internacionales, si es fallido, forajido, etcétera, etcétera. Tiene tantos epítetos la calificación que le hacen al gobierno del señor Nicolás Maduro, que uno no sabe dónde está parado, ni sabe cuál es el destino, cuál es la realidad que nosotros estamos enfrentando. Lo que sí sabemos es que tenemos que luchar por la democracia, la libertad, la constitucionalidad, la institucionalidad,
el Estado de Derecho, los derechos humanos y todo lo que tiene que ver con lograr el impulso del desarrollo, donde todos tenemos responsabilidad para hacer crecer el país y para tener calidad de una vida digna. ¿Cómo se hace crecer a un país? A pesar de que este es el país que le ofreció Dios, Yahweh, le ofreció un país al hijo de Tarek, no de Tarek William Saab, no, sino al hijo de Tarek. Tarek era el padre de Abraham. Y Abraham era ya un hombre anciano y Dios le dice, deja Ur, tu tierra, y huye porque yo te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Y esa tierra llegó al final a ser lo que hoy conocemos como Israel. Pero resulta que yo, que he leído tanto la Biblia, y no por criticarla, sino por más bien informarle a la gente, yo te digo que la tierra que Dios le ofreció a Abraham, su amigo, porque en todo el trayecto de la Biblia solamente Jehová, Yahvé, Yahweh, yo soy, tiene muchos nombres, Elohim. Solamente Abraham le dijo, mi amigo Abraham. Yo creo que Dios no le ofreció Israel, precisamente, le ofreció Venezuela. Venezuela tiene la más grande cantidad de ríos límpidos, de aguas cristalinas que están contaminando, por cierto. Tiene el lago de agua dulce más grande de América, porque muchos se equivocan con el Titicaca, es el más alto, pero no es el más grande, tiene 6.500 metros. En cambio, el lago de Maracaibo tiene 12.500 kilómetros cuadrados, que se ha salinizado por falta de cuidado. Pero Venezuela tiene no solamente agua, tiene petróleo, tiene oro, tiene todos los minerales necesarios para poder hacer una nación grande. Sin embargo, no hemos tenido la suerte. O sea que esta es la tierra que fluye leche y miel. Yo, que transmití caballos durante los últimos 30 años, un poquito más, tenía que viajar a Maracaibo y a Valencia. Valencia narraba jueves y viernes y me iba por tierra. Y en toda la autopista habían, en la autopista de lado y lado, matas de guayaba, matas de plátano, matas de sorgo, matas de maíz, que crecían espontáneamente porque las gandolas que iban de Caracas al interior, o venían de Oriente para Caracas y de Caracas hacia allá, hacia el occidente, se le caían los granos, no necesitaban regarlo. Sin embargo, tenemos el país más pobre de la tierra. Hoy el sueldo mínimo está en un poquito menos de $5. Sigue siendo el sueldo más paupérrimo de la historia de la humanidad. $4.50 aproximadamente. Esta mañana comentaba, hace rato pues, esta mañana, a las 3 y pico comentaba, que yo compré en diciembre o en enero, en diciembre del año pasado, en noviembre, potecito de Tolex, que se lo regalé a una persona que lo solicitó aquí. No lo había dicho nunca, lo dije hoy. Me costó 53 bolívares. Hoy lo necesitaba yo y fui a Farmatodo, en la avenida Francisco Miranda, y me costó 80 y pico bolívares. Mucho más del 35 al 40%. Y no es posible que nos estemos destrozando entre nosotros mismos. ¿Cómo compra una persona? Estoy hablando de un producto muy barato. Porque si tú te pones a pensar en productos que cuestan $20, que yo los he visto, hay un producto que me recomendaron, y que por supuesto no era para mí, pero me recomendaron que está $100. ¿Cómo una persona que gana $4.50 puede comprarlo? Entonces, yo te pregunto, Jesús, estamos hablando con Jesús Cabezas, economista y aspirante a la presidencia de la República. ¿Cómo se soluciona un problema con un país que, cuando Carlos Andrés Pérez todavía era presidente, producía 3.737.000 barriles de petróleo diarios? Repito la cifra para que la notes. 3.737.000 barriles de petróleo cada vez que cantaba el gallo. Y hoy no produce 800.000 barriles. 700. No llegamos no a 700. llega. Estamos casi a la par de Colombia, porque Colombia estaba produciendo 800 desde que llegó este señor nuevo presidente, bajó la producción. Entonces, ¿cómo harías tú, siendo presidente de la República, para que esa productividad que teníamos antes no sea rimbombante diciendo a la gente,
recuperaremos. Vergüenza debería darle. ¿Por qué dejaron que se deteriorara todo? ¿Por qué tenemos que recuperar si nunca debió dejarse perder? ¿Qué harías tú? Una de las cosas importantes que nosotros tenemos en el proyecto de la Venezuela posible y necesaria es la democratización del capital. Cuando yo te hablo de la democratización del capital, hay que empezar por respetar la propiedad privada. Uno de los fundamentales de la economía, la base fundamental de la economía es la libertad económica. Ahora, tenemos un gobierno que, del plan bolivariano socialista del siglo XXI, ha practicado lo que llaman la política social comunista, la economía social del comunismo. Y nosotros pensamos de que esa economía, hay que hacer una transición de la economía social comunista a la economía de libre mercado, de corte ecológico. O sea, hay que darle libertad al mercado. Claro, hay que tener que el gobierno, el gobierno-estado, intervenga en sus momentos difíciles, porque siempre tiene que haber un árbitro para que lleve a feliz cabo la economía, que es lo más importante del país. Pero la economía es muy viable, la economía es un acertijo. Nosotros en el proyecto de Venezuela Posible y Necesaria, cuando planteamos la democratización del capital, creemos que la base fundamental para impulsar la economía en una economía de libre mercado, social de corte ecológico, el empresariado, el capital privado sabe y conoce generar riqueza, producción, inversión, pleno empleo, calidad de vida. Y el Estado ha tratado de entorpecer la buena marcha de la economía cuando pretende abarcar todo el aspecto económico y se convierte en pulpero, bodeguero, farmacéutica, quincallero, pare de contar. Vendedor de pollo y vendedor de papas. Vendedor de pollo, frutero, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Eso es una atrofia, una atrofiación en la economía venezolana, que estamos hablando de economía venezolana. Para empezar, tenemos que liberar el poder Estado de la autocracia, del centralismo y darle más libertad a la economía para que fluya de una manera viable hacia el impulso del desarrollo. Lo importante es generar confianza. Cuando tú generas confianza, hay inversiones, hay producción. Pero si tú te dedicas a perseguir, a cuestionar, a boicotear, a sanciones administrativas, a malponer a los que producen, a los que generan riqueza, a la cadena de comercialización, te pones a presionarla, a amenazarla. Bueno, llega un momento en que ya la gente coge miedo, los empresarios, los productores cogen miedo y de una u otra forma, pues, para rematar la guinda que le pone al vaso, comienza el Estado a estatizar, a nacionalizar y a expropiar al sector económico productivo, y eso genera pues lo que hoy tenemos encima, una gran hiperinflación. Y no solamente es el atropello a la libertad económica, a los que generan producción, a los que generan empleo, sino que también el Estado violenta su propia realidad. El gobierno Estado es para invertir en el ciudadano, pero entonces vemos una política fiscal depresiva, una política fiscal totalmente expansiva, no hay control fiscal de ninguna especie, una economía monetaria donde el Banco Central está secuestrado y se hace billeticos de monopolio, y tenemos una balanza de pago de exportaciones e importaciones donde la corrupción impera y no hay ningún tipo de control sobre los impuestos que se debe de pagar por los trámites burocráticos de la exportación o importación. Entonces, con ese desastre macro y microeconómico donde la mano del gobierno está en todo,
e impide el avance real de la economía, es lo que hoy tenemos y es lo que ha generado hambre, pobreza y un salario de exterminio en Venezuela. Tú has pues traído a la mesa de conversaciones, yo no me llamo debate, de conversaciones, el tema de la propiedad privada. Ese es el artículo 115 constitucional que reza textualmente, dice, no lo estoy leyendo, las personas saben que yo cuando digo la verdad lo digo clarito, se garantiza el derecho de propiedad, coma, uso y goce, disfrute y disposición. Pero dice además, un punto y seguido, dice, solo por causa de utilidad pública, solo por causa de utilidad pública se podrá expropiar, previo pago de ese bien que se expropia. Mi pregunta es, Jesús, hace unos 20 días, la Asamblea Nacional aprobó una ley de extinción. La ley de extinción, para mí como abogado, como constituyente, me deja mucho que pensar, y mal, ¿no es cierto?, de quienes la están promoviendo. Porque si el 115 dice que se garantiza el derecho de propiedad, como lo acabo de decir, no de leer, porque no lo estoy leyendo, el 116, que es la continuación, dice que pueden haber confiscaciones siempre y cuando se compruebe que los productos a confiscar sean provenientes del narcotráfico, provenientes del latrocinio, que es muy común en Venezuela en los últimos años, o convenientes del robo. Si esas dos leyes están constitucionalmente consagradas en el 115 y 116 constitucional, que los acabo de decir sin leerlo, pero que son exactamente igual el sentido y propósito de la ley, 115 y 116. ¿Qué sentido tiene para ti que hayan hecho una ley de extinción de la propiedad? Mira, esa es para el Frente de Entendimiento Nacional, ese es un trapo rojo. Un trapo rojo porque ¿cuántos funcionarios de los mismos que hoy están en la Asamblea Nacional han sido culpables o responsables de la corrupción reinante e imperante en Venezuela? ¿A cuántos de ellos se les puede visualizar públicamente, y es notorio, las grandes camionetas, las mansiones que tienen? Por cierto, muchos de ellos han violado la naturaleza con la política esta del ambiente, la política del ambiente, cuando han construido mansiones en el Cerro del Ávila, allá en la montaña del Ávila, y muchos lo conocen y saben quiénes son, dónde están. Y la misma persona que es rimbombante en la Asamblea Nacional y que, por cierto, atropelló y atropella los medios de comunicación, y nosotros somos víctimas. El diario El Nacional es víctima de ese atropello y de esa política nefasta, criminal y miserable de arrebatarle los bienes de privados para generar desempleo, angustia, terror. Bueno, muchos de ellos allí inclusive hablan y vociferan de esa ley de exterminio, y sin embargo ellos son los verdaderos y auténticos latrocivistas, diría yo. Ellos son los principales culpables de este latrocinio. De hecho, hoy Venezuela está calificada como un gobierno de la oclocracia. No solamente eso, sino que también es un gobierno criticado ampliamente por la corrupción y la destrucción. ¿Tú no crees que más allá de un trapo rojo, Jesús, pudiera haber una intención maligna, malévola, de hacerles daño a los que sí han trabajado y han hecho su fortuna por herencia o por trabajo? En cambio, muchos de ellos no tienen esa cualidad de trabajadores, de hacedores de productividad. Cuando yo te hablo de que hay personas allí que han violentado
la propiedad privada y que han dicho públicamente, yo no digo nombre para no comprometer la emisora, pero puedo decir que el Nacional, una de las personas que influyó en la destrucción, en el robo del Nacional, hoy habla y se jacta de que hay que aplicar esa ley y que hay que condenar a los corruptos. Bueno, pero hay que tener cuidado, como tú dices, porque también esa ley puede ser como una ley como la aplicada, la ley del odio, que a cualquiera le aplican la ley del odio y a cualquiera le pueden aplicar para terminar de defalcar. Con la ley se puede hacer de todo, pero Dios, el Creador, el Eterno, dijo una cosa en Isaías 49, ¿sabes lo que dice Dios? El Creador de todo lo visible y lo invisible. Y a los que te han despojado, haré comer sus propias carnes. Artículo 49. Y a los que te han despojado, haré comer sus propias carnes. Y con su sangre se embriagarán como con vino. O sea, que no crean que porque en Venezuela no hay una separación justa de poderes y los jueces tienen miedo, puede seguir ocurriendo lo que está ocurriendo perpetuamente. No, Recordemos algo. Cuba tiene 62 años de dictadura. Rusia tuvo 77 años de dictadura. China tuvo 80 años de dictadura y ahora, aunque cambiaron, dicen ellos, el comunismo por capitalismo sigue siendo en el fondo lo mismo. Entonces, nosotros en Venezuela podríamos tener la aspiración de volver a tener democracia donde no sea un riesgo hablar libremente, como le está pasando a una periodista hoy en día de hoy, creo que se llama Idania Chirino, que por decir cosas de libertad, ¿no?, con respecto a una esposa de un cónsul fuera en Asia, está siendo amenazada. Sí, Entonces, fíjate, cuando redactamos la Constitución, los artículos 57 y 58 fueron muy claros. Y el propio Chávez se daba golpes de pecho diciendo que era la mejor del mundo. Yo estuve muy cerca de Chávez como constituyente y como uno de los más votados, pues muchas veces me consultó algunas cosas, ¿no? Y el 57 y 58, yo tuve el primer encuentro con un presidente de INH, que lo nombró Chávez, que prohibió que diéramos los resultados de la carrera en el momento en que siempre se dieron durante 100 años que tiene el mismo Venezuela. Ese tenientico, porque no puede ser llamado de otra manera, porque tendría que utilizar una palabra muy grosera, le prohibió a los narradores que dieran el dividendo de la carrera, sino en la próxima carrera que se corría media hora después. Yo hablé con el presidente Chávez y le dije, mira, está pasando esto. Yo hablé con el presidente del hipódromo y le dije, mira, estás violando la Constitución, artículos 57 y 58. La información tiene que ser veraz y oportuna. Le expliqué que es veraz y le expliqué que es oportuna, y ahora nos está cobrando 3.000 bolívares por carrera si queremos narrar cada carrera y que podemos transmitir desde el show de partida. Una exageración del tipo, por supuesto. Exacto. Pero entonces, si no hay si desde entonces ya existía esta malignidad, ¿qué podemos esperar nosotros si tú fueras presidente? ¿Actuarías como Lee Kuan Yew? ¿O actuarías como el presidente de centroamericano Nayib Bukele? ¿O actuarías como un presidente venezolano? Actuaría como Jesús Cabezas Castro, con mucha responsabilidad. Pero apegado a cuál de las cosas que te he propuesto. Apegado a la Constitución que es una linda y bella Constitución. La mejor de la bolita del mundo. La mejor Constitución, con una defensa de los derechos humanos impresionable. Y yo actuaría de esa forma, yo no me copiaría. Yo creo que mi gobierno empezaría por la unidad superior. Yo sé que hay muchos precandidatos que de una u otra forma hacen galantería con el gobierno. Hay otros que son de extrema derecha, otros que son del centro, otros que, bueno, hay de infinidades, hay de todos los gustos, variedades. Pero yo creo que hay que llamarlos a todos y a cada uno darle una responsabilidad. Yo a mí me parece que sería lo más ilógico, y no entromparlos ni denigrar. No, yo creo que la justicia llega en su momento oportuno. La gente sabe quiénes son los candidatos, quiénes son, cómo han actuado, su trayectoria
trayectoria moral, ética, política, su defensa de la democracia, su conchupancia con el gobierno. La gente sabe quiénes son, saben quiénes han ido, inclusive saben quiénes han sido y disfrutado de la cuarta como gobernador, como diputado, como alcalde, y han chupado en la quinta con Chávez y ahora con Maduro, y ahora pretenden, y siendo, aunque han sido gobernadores en la cuarta, también han sido gobernadores en la quinta, o han tenido poder en la cuarta y en la quinta, y han sido corruptos, han sido personas grises, que le han hecho mucho daño al país, y sin embargo, ahorita, hoy por hoy, son candidatos presidenciales. Son candidatos presidenciales. Ahora, la gente tiene que tomar conciencia. Yo le hago un llamado a la dignidad humana, al principio de respetarse el ser humano como ser humano. Ya basta de seguirse vendiendo o vender su conciencia por el oficialismo, por una bolsa de comida. Pero sabes que yo te lo Déjame terminar esta idea. Okay, dale. Por el oficialismo que se entrega sabiendo que están pasando hambre, miseria, pobreza, que cuando van al hospital sufren porque no tienen cómo cubrir su problema de la salud, o el agua, que no tiene agua, no tiene luz, o no tiene teléfono, o están pasando las miles de calamidades. Entonces, por una bolsa de comida, por un bono, se entregan su dignidad. O aquellos también de este sector que se hacen llamar oposiciones, que también entonces por el populismo político, por el clientelismo, por la ahorita que son candidatos, te ofrecen hasta 10, 15 o cualquier dolarillo para resolver el hambre hoy, pero la perpetuidad de la miseria, la pobreza para mañana. Entonces, yo creo que aquí tenemos que estar claros y hacer un llamado a la dignidad, a la conciencia del venezolano, porque también son responsables. Nosotros somos responsables de lo que hoy tenemos. Y hoy alaban, aunque tú no creas eso, a los candidatos que han sido señalados como corruptos. Y dicen, ese es el mejor. Tú no tienes vida porque tú no has estado en el gobierno, porque tú no has robado. Pero aquel sí, aquel ha tenido, no, aquel con ese nosotros estamos cómodos. Entonces, esa es la realidad de Venezuela. Bueno. La cultura del desastre, del cuánto y para eso, de cómo quedo yo ahí, de resuélveme y no me importa quién y cómo lo va a hacer. Esa es la cultura. Bueno, Jesús, pero fíjate que las ofertas